Bendiciones, hermanos, hermanas, en esto que hemos de llamar, que estamos haciendo todos los miércoles debido a problemas de salud, gracias a Dios que no era grave, sino problemas alérgicos y bueno, estos tiempos climáticos donde los que sufrimos alergia nos pasan estas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que venimos haciendo de identificar nuestra estaca. Es aquello que de pronto no te deja avanzar, que te impide la felicidad, que no te deja de desarrollar por completo tu potencial, aquello que te hace libre. Y vamos en la parte de los miedos. Esta es la última era la falta de perdón y esta es la parte de los miedos. Primeramente, que Dios bendiga esta charla y que sea de agrado para su presencia primeramente y también de construcción para todos. Dios la bendiga y que podamos, qué es lo que a veces nos frena. El miedo, el temor, lo que nos impide avanzar en nuestra vida. El miedo, ¿qué es? Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es el miedo. Y el miedo muchas veces, y tantas de las veces, es algo que nos frena continuamente en nuestra vida y nos paraliza, ¿verdad? Y no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Ahí si ven la imagen del miedo, es algo que sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Existen dos tipos de temor: real o imaginario. Y ahí nos detenemos en esa parte donde podemos ver lo que yo imagino o lo que es real. El miedo, lo que yo me imagino que algo va a pasar o lo que es real. Ejemplo, el miedo del contexto que estamos viviendo del COVID-19, donde es un miedo literalmente real, pero hay muchas imaginaciones donde nosotros por ahí generalizamos que todos mueren de eso, que todos van a padecer eso, y hay otras consecuencias de la enfermedad, ¿no? Entonces yo imagino, empieza mi vida a trascender a ese miedo generalizado. Y después, cuando yo de repente pienso que tengo algo, una enfermedad grave, o pienso que algo me va a suceder o que voy a ir a la calle y que ocasionalmente me puede pasar un accidente o algo trágico. Eso es cuando yo ya estoy imaginando. Hablamos del temor real, que es en el contexto que sucede, que todos están con este temor masivo, que también estamos en un contexto de muerte donde mucha gente se está yendo, donde cada vez más vamos viendo y vamos viendo en un contexto que está todo en lo mismo y que no hace que la gente pueda estar tranquila. Entonces genera mucho miedo. Entonces, ¿cómo es la parte en nuestra vida de vencer esos miedos? El que no cree en Cristo es negativo en su visión de vida y puede ser preso del temor. Cuando nosotros no miramos a Cristo en nuestra vida y decimos: Señor, quita mi temor, porque me ocasiona un mal, porque me hace mal, porque no me deja avanzar, porque estoy
en un pozo sin fin y estoy cayendo cada vez más en un abismo y no puedo salir. El Señor guarda su corazón y conserva la confianza. El Señor, cuando guardamos en Él la confianza divina, Él conserva una confianza en nosotros. Cuando en Él depositamos nuestros temores, dice, echa sobre Él toda vuestra ansiedad, echa sobre Él todo lo que nos ocasione un problema, un trauma, una situación, un miedo, algo que no me deja avanzar. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. ¿Se acuerdan cuando los que participaron de la charla de las emociones, de cómo identificar? Cuando identificamos el temor en nosotros y cuando admitimos que estamos teniendo algún tipo de temor, es cuando le decimos a Dios, Señor, tengo este temor, no puedo salir de este miedo, estoy en una estaca en mi vida donde quiero hacer un salto cualitativo para un cambio en mi vida, pero el temor me invade y no me deja salir de donde estoy. El temor es un enemigo invisible que a veces no se detona en nuestras vidas, pero puede ocasionar grandes traumas. Trauma, ¿qué es un trauma? Un acontecimiento que causa una huella insuperable, una herida que te lleva a un arrastre emocional por un daño físico, emocional o sexual. Ejemplo, accidentes de tránsito, robo, episodios violentos o violación. Acá lo ven en esta imagen. Tengo que girar así el celular porque del otro lado no sale. Así que ahí dice, un trauma, un acontecimiento, que te causa una huella insuperable y algo que arrastra a esa emoción por un daño físico o emocional, algo que te marcó un abuso, una violación, un episodio trágico. Ejemplo, en nuestra vida, en mi vida familiar, pasó algo sobre un robo que quisieron dañar nuestra familia con un tiroteo bastante grave, que gracias a Dios no llegó a mayor porque su mano de poder pudo estar ahí, pero había causado un trauma en uno de mis hermanos, de mi hermano mayor, que a él le pegaron un disparo en su pierna y causó un trauma por varios tiempos donde él veía a las personas estas que le habían hecho daño, tenía en particular un gorrito y él cada vez que veía a un chico con gorrita blanca tenía miedo de salir a la calle y siempre estaba viendo a esa persona. Ya era un trauma emocional que se había quedado en su interior, había marcado una huella interna y había trascendido en su conducta, en su diario vivir y no podía enfrentarla. Entonces pasaba esto, que cada vez que salía, siempre en cada secuencia sucedía este temor. Entonces, así como eso y como muchas cosas a veces dañan nuestra vida, dañan nuestro interior, no nos dejan avanzar. Porque Dios, cuando dice no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, que dejar al Señor que Él empiece a actuar, no solamente diciéndole Señor te dejo, sino reconociendo que esos temores no se van a ir solos, sino saliendo de nuestro interior todas esas cosas, pudiendo volcar al Señor, pudiéndole poner en palabras, poniendo al Señor en palabras lo que te pasa. En Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Nadie debe
despreciar a las personas que también tienen problemas de miedos, de personas que vienen con miedos, con dificultades, con fobias. Y acá nos vamos a detener en la fobia, en donde dice por qué las fobias son causadas. Las fobias son barreras que impiden la trascendencia en nuestras vidas, el caminar. La fobia puede ser un producto de un evento traumático, que incluso la pérdida de un ser querido. Acá hablábamos de algo emocional cuando les conté lo de mi hermano. A veces se manifiesta durante síntomas físicos como sudoración, respiración anormal, aceleración del corazón, temblores, escalofríos, dolor de cabeza, entre otros. Dos tipos de fobia son situaciones sencillas hasta la más compleja y entre las más complejas. La claustrofobia, la aerofobia, la agrofobia, todas esas son un montón. Yo las enumeré, pero no se las voy a contar a todas, sino claustrofobia es el temor a los lugares cerrados, aerofobia es el temor al avión, agrofobia es el miedo a las alturas, y entre todas esas hay miles de fobias. Pero no nos vamos a detener en la fobia, sino en lo que causan los traumas que llevan a la fobia. Cuando una persona no se abrió nunca, puede tener hasta incluso un trabajo y nunca va a poder hacer un trabajo cuando tiene esto de las fobias a las alturas, tiene esa agrofobia de las alturas y no puede nunca hacer un trabajo de altura porque algo le impide, pero algo le causó. Nadie es así porque sí, sino hay un causante de ese problema y de esa situación. Cuando hablamos en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando al Señor le podemos decir, Señor, te entrego mis traumas, mis temores, mis miedos, mis debilidades, mis ansiedades ante ti. Puedo volcar mi vida al Señor, pero ¿qué tengo que hacer? Poder ir a la fuente para poder sacar esa estaca, eso que me está impidiendo avanzar, que es el miedo, los traumas. El miedo viene un abarque general de traumas, de fobias y de todas las emociones que causan en nuestro físico, porque algo pasa en nuestra vida y algo trasciende y nos paraliza y no nos deja avanzar. Por eso dice acá en 1 de Pedro 5:7, echando vuestra ansiedad, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Cuando salí del pánico que había causado por cosas, por huellas, por heridas, por la situación de mi abuso, a los que escucharon mi testimonio, de que cuando yo no podía salir de la falta de perdón, pasaron varios años y tiempo de poder perdonar y poner en palabras que yo no había perdonado a la persona que había causado un daño físico, emocional. Ya es un daño que si uno no lo logra sanar en Dios, eso trasciende en generaciones y seguís consecuente a un arrastre en generaciones. Y cuando hablábamos del trauma, fíjense que dice es algo que te causa una huella, algo que no te deja avanzar, algo que te impide, es algo que te paraliza, es algo que no podés vivir. Entonces, producto de eso, ¿qué se desencadenó? En algo físico y emocional, en algo que no me dejaba respirar, en sudoración en las manos, en miedo a la noche, en miedo a la muerte, como que el pecho se te palpitaba y parecía que te ibas a morir. Cosas tremendas ocasionaba
ese pánico, pero era producto de algo emocional y de una huella que parecía insuperable. Por eso dice esta palabra: yo he hecho mi ansiedad, yo he hecho mi temor, yo he hecho lo que a mí me causó, yo he hecho todo lo que en mí parece difícil, yo lo vuelco en el Señor para que Dios actúe a favor. ¿Y saben qué pasó con el poder de la palabra? El poder de la palabra de Dios en la vida espiritual, en la vida del alma, cuando el alma necesita una libertad, en las palabras de vida puede curar nuestras heridas. Al confesar, al decir, al identificar lo que me pasa, lo que me está pasando en mi interior, puedo ir a la fuente de agua de vida que es Cristo. Y ahí el Señor empieza a actuar a nuestro favor. Entonces fue tanto el Espíritu Santo que empezó a hacer una obra por tiempo. En ese tiempo pude perdonar a esta persona, al abusador, poner en palabras, en ministración, donde mis padres me ministraron, donde personas también profesionales pudieron darme una ayuda, brindarme esa salida que yo estaba buscando. Por eso no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y también fíate del Señor, porque Él te sacará de todos tus temores, de todos tus traumas, porque tenés que ir a Él y hacerte sanidad interior. El Señor es quien te va a sanar, pero también Dios pone a personas donde Dios la va a usar para una sanidad total. Dios quiere que podamos ir a la fuente y poder decir: esto me está pasando a mí, tengo que dejar estos traumas, estos miedos que me está paralizando. Quizás no puedes perdonar, y eso, cuando hablamos de la falta de perdón, eso te estanca, eso te paraliza. El miedo también te frena, van acompañados, todo va acompañado, nada es descartable. Todo lo que venimos hablando es esta seguidilla de las estacas en la vida que no te deja avanzar, que en este caso tocamos el tema, el miedo. Cuando hablamos de la falta de perdón también no te deja avanzar, te impide, te enfría, te paraliza. Y el miedo también, y la falta de perdón hacia las personas que nos dañan, nos paraliza. El miedo es algo invisible donde no se puede ver, pero muchas veces quien dice que no tiene miedo, tiene, porque todos, a la larga o a la ancha, algo pasa que nos hace tener miedo. Entonces nuestra vida se paraliza y no nos deja seguir adelante y no nos deja tener una vida en libertad, porque sin miedo podemos avanzar. Estas situaciones nos impiden muchas veces avanzar. El miedo es un arma poderosa que usa el enemigo para intimidar y acorralar a las personas, llegando a convertirlas presas del pánico, del miedo. La persona con miedo es una persona que está presa, que hay personas que por ahí no salen porque tienen fobia a la gente, porque no se quiere sociabilizar, porque hay personas que tienen miedo de ahora con esto, de contagiarse. Yo sé que hay que cuidarnos, pero sabemos que tampoco podemos entrar en una paranoia total, porque nos va consumiendo durante todo el tiempo el miedo y sin querer o pensar nos va traumando. Es una enfermedad. Cuando una persona vive con miedos constantes, no es bueno, no es saludable. ¿Por qué? Porque tu vida está presa. El enemigo usa sus armas, así como Dios usa
la palabra de vida para darnos libertad, para darnos consuelo, para darnos refugio, para darnos fortaleza, el enemigo utiliza esas armas donde no nos deja avanzar. Como el salmista David demuestra y dice: roca, a ver, lo tenía por acá, roca mía, eres mi libertador, eres mi luz, eres mi salvación. Jehová es mi luz, mi salvación, fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Nadie puede salir solo o sola. Todos necesitamos la ayuda de Dios primeramente y la ayuda de decir a otros: la verdad que estoy en un pozo tremendo, necesito salir de esto porque me estoy hundiendo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué es lo que le pasó a este familiar que conté, que fue mi hermano? Entonces podemos poner las palabras en Dios. Cuando como familia pudimos salir adelante de todo lo que había causado ese accidente, cuando mi familiar pudo decir: la verdad que pude salir de esto, pudo salir adelante. Podemos con Cristo, pero podemos ir a la fuente de agua de vida, que es la fortaleza en Cristo, y en Él está la vida. Por eso en esta tarde podemos ir a Él y podemos decir que Él es la fuente de agua de vida, que Él es nuestra fortaleza, como decía Jesús, es mi luz y mi salvación. De mi vida depende Jesús. ¿De quién temeré? ¿Quién? En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni indigencia, ni peligro, ni violencia. Qué poder la palabra, porque nada nos separa. Y el amor es la base de todo. Cuando yo voy a Él, encuentro fortaleza, refugio, amparo, libertad y salvo de la cautividad. Esas 5 cosas puedo volcar en Cristo y Él me las da. Cuando yo vuelco a Él mi vida, cuando yo me abandono en su presencia y puedo decir: no doy más, necesito ir a Él, necesito salir de mis traumas, de mis miedos, de mis faltas de perdón, de la persona que no puedo perdonar, de mi vida que se está convirtiendo en un abismo sin salida, porque necesito a Cristo, como decía David: a ti, mi luz, mi salvación, mi fortaleza, mi amparo. Pero solo el amor de Cristo podrá liberarte. Liberarte de todo lo que te causa miedo, liberarte de todo lo que te impide crecer, de todo lo que te impide avanzar, de todo lo que te impide no prosperar en tu vida, porque hay una de las determinaciones más importantes en nuestra vida. Cuando nos frenamos por miedo, somos vida estancadas, pero estancadas que parece que no hay un mundo bajo el miedo. O sea, personas que se acostumbran a vivir con esos temores. Personas que no avanzan porque dicen: a mí no me va a valorar nadie, porque tengo miedo a tener una persona a mi lado, porque no me va a aceptar a mí, yo no soy nadie. Pero ese es un temor que te causa el enemigo en tu mente. Si tu mente está saludable, todo en tu interior estará saludable, porque cuando depositamos una mente de Cristo, fíjense lo que dice acá, antes que me olvide, porque lo tenía acá, parezco minito, que tengo todos los papeles acumulados. Los 2 tipos
no era acá. Cuando dice Pablo dio esta palabra a Timoteo para que se produzca un despertar de dones espirituales y venza el temor al rechazo y así dar testimonio de Jesucristo a la libertad. ¿Qué es lo que decía recién? ¿Cuántas personas por miedo dicen, no, yo no voy a avanzar, qué sé yo, en una relación porque yo estoy paralizado por esto que me impide, por mis temores, porque no me va a aceptar como soy? Déjame decirte que la persona que te va a amar por tu interior y no por la condición física que tengas, sino por el verdadero amor que hay en Cristo Jesús, no por la condición. Quien ama por fuera está amando bajo el lema mundano, bajo el lema que se maneja el mundo. Un cuerpo, una cara, algo literalmente que se espuma. Pero el verdadero amor no trasciende, solo permanece, porque fíjense cuando dice ni peligro, ni hambre, ni persecución, ni tribulación, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Así va a ser la persona que esté con vos. Aunque vengan tormentas, va a estar ahí para amarte tal cual el amor de Dios puso en esa persona. Eso es el vivo amor de Cristo. Por eso acá dice, cuando empezamos a vencer, cuando empecemos a vencer, empecemos por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestro día, en levantarnos en una vida de victoria y en una vida donde nos lleve a conocer a Cristo, donde nos lleve a conocer la presencia de Dios, donde nos lleve a conocer quién es Jesús. Ese es Jesús. La palabra de Jesús en tu vida es la palabra de libertad. Acá lo que dice, no temas, hay una salida. La palabra de vida de Jesús, orar y declarar libertad. Cuando declaramos la palabra de Jesús en nuestra vida, nos trae libertad. Libertad para sanar, libertad para romper las cadenas, para ser libre de lo que nos estanca, para ser libre de las situaciones. Y hoy te propongo esta actividad. Haz esto. Y te voy a dejar un regalito bíblico que dice en Salmos 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. Un versículo que me ayudó en todo mi proceso a salir del pánico, y cada vez que nombraba esa palabra, el Señor daba vida cuando el enemigo me ponía muerte en mi mente. Y esta actividad, como finalizando un poquito todo este paneo de lo que hablamos del temor, ¿no? Orar y declarar libertad en Dios, sabiendo que Dios va a obrar. No te encierren en tus miedos, afróntalos para que puedas salir de tu prisión interna. Primero de todo, identificar, poder abrirte al Señor, poder volcar tu vida al Señor, poder decir, ya no quiero ser preso de esto, quiero ser libre.
primero de todo identificá, abrite al Señor, hacé una oración de libertad, renunciando, admitiendo que tenés ese problema con los temores, arrepintiéndote de vivir una vida de temor, porque muchas veces el enemigo nos hace preso y nos va sumergiendo en ese abismo sin salida. Por eso el ser limpios, el ser transparentes con el Señor es lo que nos va a llevar a conocer a Cristo y a vivir una vida de libertad. No quiere decir que no va a venir nunca más los miedos, van a venir, pero lo vas a enfrentar de una manera distinta, sabiendo que ya pudiste ser libre y que cuando pudiste volcar esa vida al Señor y decirle todo lo que le tenías que decir en la intimidad, vas a salir de la cárcel. Y pedí ayuda y no te encierres en tu abismo, porque hay una salida, que es Jesús para tu vida. Dios te bendiga y que sea de bendición esta charla. Amén.